Continuamos con este estudio de nuestra identidad como parte de la Iglesia de Cristo. Habíamos dicho que no solo es importante conocer nuestra identidad, ese es el ID, ¿no? Como dicen aquí, como cristianos, es decir, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo en Cristo? Esto es mucho más de que el hecho de que yo pertenezco a una iglesia en particular, de que yo soy maestro de una escuela dominical, etc. Sino, ¿quién realmente soy yo en Cristo? Hablamos de eso, sino también es importante conocer la diversidad que hay en esa identidad. Y dijimos que no somos entes aislados, no somos llaneros solitarios, somos un cuerpo. Hay una identidad, pero no es solo individual, sino que también es colectiva. Es decir, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene muchas funciones, ¿no es así? Qué bueno que uno no es una oreja, el otro es un pie, el otro es una nariz. Qué feo sería el mundo si fuera así. Pero el cuerpo tiene diversidad. Y la iglesia de Cristo es así, aunque parece que algunos son orejas nada más, están para oír. Otros nada más que están para sentarse, etcétera, etcétera. Pero la iglesia de Cristo es para que funcione como cuerpo que es. Y agrademos al Señor, ahora, como persona y también como de manera colectiva, es decir, un cuerpo unido. Ahora, la pregunta es, ¿qué función cumple usted? O hágase la pregunta, ¿qué función cumplo yo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Pero como base a todo esto, debemos saber que el fundamento de mi identidad está en Cristo. O sea, Cristo define quién yo soy. No es por la posición que yo tenga, no es por el nivel que yo tenga, cultural, espiritual, lo demás. Es Cristo quien lo... Y hablamos de eso, recuerden, nuestra posición en Cristo, que tiene que ver mucho con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerden que el segundo versículo, estamos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia abierta ahí, el segundo versículo hablaba, y hablamos de la posición y de la práctica. Somos santificados, llamados a ser santos. Y eso significó mucho. Ya hablamos de eso, ¿no? Pero, es decir, cómo esta identidad afecta mi ambiente alrededor. Esto dice mucho de cómo yo me identifico con el Señor. Es decir, en relación con mi familia, en relación con el barrio donde yo vivo, en el lugar donde trabajo, en la iglesia del Señor. ¿Hay algún impacto? ¿Hay alguna? Usted puede identificarse con Cristo en estas áreas. Y el asunto es crecer en todo esto. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Porque el Señor quiere que crezcamos. Pero, hermanos, el que no crece no deja crecer. Y es importante que veamos esto. Ahora, la persona que no se identifica bien con Cristo, no sabe por qué está y para qué está, lo más probable es que se aburra en las cosas ahí de la iglesia, en las cosas del Señor. Es decir, se puede convertir en una persona ociosa ahí en todas las actividades del Señor. Se puede convertir en una persona criticona incluso, es decir, de ver las faltas de los demás. Se pone a mirar cosas que no debe mirar porque su enfoque no está en funcionar como debe funcionar. Y se pierde el ánimo, se pierde el gozo de servir al Señor. Ahora, ¿cómo se identifica usted con Cristo y cómo usted sabe que estas cosas están ocurriendo en usted? Es muy importante. Fíjense que la Biblia hasta nos manda a nosotros a examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Esto es a los ya que son creyentes. Y por eso la pregunta no es en vano. Si es que de verdad estoy funcionando en Cristo, y de paso podemos preguntarnos, ¿de verdad estoy en Cristo? Cristo está en mí, lo estoy reflejando. Así que si tienes, yo diría, miren, si usted ve que usted tiene comunión continua con el Señor, con Cristo, usted anda con el Señor, camina con el Señor, y esto es diario, esto no es el domingo en la mañana, es cada día, y usted está cada vez consciente de sus necesidades espirituales. Esto es un aspecto tan importante, que estemos en esta lucha, en esta batalla. Ese es el nuevo hombre, el que lucha
con los deseos carnales constantemente. Y esa es la identidad. Me identifico con Cristo, esto me alumbra a mis propias debilidades y mis pecados y aquellos que se ocultan. Y hasta pedirle al Señor, Señor, como decía David, aún los que se ocultan, enséñemelos. Señor, me arrepiento de todos estos pecados. Esa es la vida del que sabe que está viendo la mano del Señor en su vida. Así que esto no es un asunto mágico de palabritas de fe. Esto no es un asunto de un abracadabra, como estamos viendo hoy en todo este ambiente de mucho decir de fe y declarar y hacer declaraciones de fe y estas cosas. Esto es caminar día a día con el Señor. Esto es vencer las tentaciones, huir de ellas si es necesario. Esto es un compromiso con el Señor, palabra que quizás suene extraño hoy en día. Compromiso con el Señor, compromiso con la iglesia local. O sea, no relacionan a veces que el compromiso con Cristo no es un compromiso con la iglesia de Cristo y con la obra de Cristo. Y hermano, el caminar con Cristo es un compromiso también a andar según la palabra de Cristo. Según la palabra de Cristo. Ahora, los que son de Cristo tendrán siempre a Cristo caminando con ellos y guiándoles con su palabra. ¿No es así, hermanos? ¿Le podemos decir amén a eso? ¿Cuántos recuerdan esa linda historia o esa importante historia que el Señor nos da en Lucas 24? ¿Recuerdan cuando aquellos dos discípulos iban caminando camino a Emaús, pero ellos estaban totalmente abatidos? ¿Recuerdan esa historia? Y estaban sin esperanzas, deprimidos, porque Cristo había muerto, lo habían crucificado. Y ya era el tercer día y no sabían nada de la resurrección, ¿no? Y bueno, ¿saben lo que pasó? Cristo se les acercó a ellos al camino. Hermano, esto es una realidad que ocurre en la vida de los cristianos diariamente. El Señor, si somos de Él, Él no nos abandona. Él no nos deja huérfanos. Y viene a hablarnos y viene a darnos su palabra para alentarnos, para levantarnos y fortalecernos. Y se le acercó a estos, si ustedes recuerdan la historia, y con su palabra le habló que al final ardían sus corazones. ¿No es así? ¿No recuerdan la historia? Y ellos desearon finalmente que Jesús se quedara y cenara con ellos. El Señor hizo como que se iba a seguir y deseaban, por haber recibido aquella palabra, comunión con el Señor. Y esas son las cosas que ocurren en el verdadero creyente, que al hacerse ese análisis ve precisamente esto en su propia vida, en su andar, y ese deseo de tener comunión con el Señor. Pero a veces ni 5 minutos, ni 10 minutos. El Señor les dijo a los discípulos, ni una sola hora podéis orar. Una hora. Como que algo terrible, que ni una hora. Bueno, en algunos casos habría que decir que ni 5 minutos, ni 10 minutos diarios. Qué vergüenza deberíamos de darnos. ¿Dónde está nuestra comunión, nuestro deseo de... ¿Saben lo que pasa? Que falta la palabra de Dios en nosotros. Porque ahí vamos a ver cómo esto comienza. Esto tiene todo un orden perfecto que nos da el Señor en este pasaje que hemos leído hoy. Pienso que nos quedemos entre la introducción y el primer punto en algún lado, ¿no? Pero vamos a ver. La realidad es que el Señor nos da su palabra y entonces cuando recibimos esto del Señor, nuestra vida tiene sentido. Porque usted entonces entiende quién es usted en Cristo y para qué usted está. Es decir, reciben la palabra de Jesús y comienzan a desear tener comunión con Él. ¿Esto le pasa a usted? ¿Le está pasando a usted? Espero que sí. Que usted recibe diariamente la palabra del Señor y esto le da un deseo tan grande de tener comunión con el Señor. Y cuando Jesús se revela a ellos, entonces cuando Jesús se revela a ellos de una manera especial, ¿no? Pero nosotros esperamos siempre en esas revelaciones especiales y eso es lo que la gente busca hoy en día, ¿no? Pero no se enfocan en lo que tienen que enfocarse. El Señor se revela a nosotros como Él quiera revelarse, porque en la forma que se les reveló a ellos no es repetida en todo el mundo. Pero el Señor se revela según las necesidades, según su propósito. Pero nuestro asunto es recibir la palabra
Y cuando la recibimos de verdad, es decir, no que esa que entra por aquí y sale por acá, ¿no? O que no entra, sino cuando la recibimos de verdad, usted desea esa comunión con el Señor. Así que, hermano, todo creyente debe evaluarse a sí mismo para saber quién es en Cristo Jesús y recibir, por supuesto, la palabra del Señor. Y así vemos dónde encajamos. El Señor nos va guiando, usted recibe la palabra, usted empieza a tener comunión con el Señor lo va colocando a usted y va dándole lo que usted necesita. Ahora, si entendemos esto, fíjense que este texto, si usted lo analiza, termina con la comunión. Empieza con la palabra recibida, la gratitud y la palabra recibida, y termina con la comunión en el pasaje que hemos leído hoy, ¿no? Pero si entendemos esto, no podremos dejar de ser agradecidos a Dios. Y cuando estamos agradecidos a Dios, estamos agradecidos a todo lo que es de Dios. Y esto incluye la iglesia local. Y eso incluye a los hermanos. Porque cuando decimos iglesia local, ¿de qué estamos hablando? De las paredes. De los hermanos. De los hermanos. Y vamos a entrar ahí en ese primer punto, que es la seguridad y el agradecimiento. Ustedes ven que... vemos la porción, esta porción al principio, ¿no?, de la carta, que Pablo comienza. Bueno, él comienza habitualmente así, dando gracias. Ustedes leen las cartas de Pablo. Pero él comienza dando gracias a Dios y a los hermanos. ¿Y por qué? Comienza dando, bueno, vamos a leer el versículo 4. Vamos a comenzar allí, ¿no? Vamos a comenzar allí, enfócase en la palabra. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, una persona que es agradecida a Dios, mis queridos hermanos, por su vida, por todo lo que Dios le ha dado, es aquella persona que reconoce que no es autosuficiente. A veces nos creemos autosuficientes, ¿no? Es decir, esa persona que sabe que si no fuera por Dios, no fuera quien es hoy en día. Usted puede decir eso ahora mismo. Usted puede decir, si no fuera por el Señor, yo no estuviera donde yo estoy. Yo no soy quien ahora realmente soy. Usted puede decir eso, hermano. Eso es importantísimo, porque eso nos da a nosotros un entendimiento de lo necesario que es ser agradecido. Ser agradecido es entender que el Dios de toda misericordia me da a pesar de que yo no merezco nada. Eso es un poquito diferente a la actitud que a veces la gente tiene o oímos expresar, que suena bonito, pero no es nada bonito si lo analizamos. La gente a veces dice, qué bueno, Dios me da más de lo que yo merezco. ¿No han oído eso? Piénselo bien. Tremendo disparate. Si lo pensamos, si profundizamos bien, no tiene nada de bonito decir algo así. Porque si yo lo analizo bien y el Señor me saca cuenta de todos mis pecados, desobediencias, de lo que pude haber hecho y no hice y todo lo demás, no merezco ni respirar un segundo más. Yo no merezco nada. ¿Qué merecía? ¿Qué merece el hombre sin la obra de Dios, sin la gracia de Dios? ¿Saben lo que merece? Yo sé que esto suena duro para muchos. El infierno. Otra palabrita que no se quiere decir hoy en día a la gente. Pero es la verdad. Jesús le dijo a los fariseos, la gente más religiosa de sus tiempos, si ustedes no os arrepentís, pereceréis igualmente. Les espera el infierno a aquellos que no están en Cristo. Eso es lo que no hay término medio. O estamos o no estamos. Es más, Cristo dijo, el que no es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay términos medios. No hay términos medios. Entonces, mis queridos hermanos, hay que pensar bien en este asunto porque nos creemos que merecemos algo. Y cuando decimos ese tipo de cosas, hermanos, indirectamente lo que estamos diciendo, ¿saben lo que es? Yo merezco mucho, pero fíjense, si Dios es bueno, que me dio más de la porción que yo merezco. Me dio más, pero yo merecía bastante. Esa es la actitud que tenemos a veces, ¿no? Miren, el que es agradecido es humilde.
o hay humildad, vamos a decir. Yo no me considero humilde. Lucho con el orgullo mío cada día. Pero cuando somos agradecidos, comenzamos a disfrutar esa bendición de Dios, porque vemos a Dios. Ya entonces no tenemos una actitud orgullosa. Es decir, dependemos del Señor. Y bueno, corremos el riesgo de decir gracias a Dios o gracias a alguien en forma, o sea, como muletilla. No nos pasa eso, hermano, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces decimos gracias, pero así, sin pensarlo, sin pensar en que no merecemos nada y es una bendición de Dios? Y decimos gracias a Dios. A veces que lo decimos y tiene el mismo valor que cuando a un ateo le dan muy buenas noticias y de pronto dice gracias a Dios, sin pensar en lo que acaba de decir. O cuando hay un problema muy grande, dice ¡ay, Dios mío! Y es ateo. Estamos haciendo lo mismo nosotros, porque tenemos más bien ese tipo de actitud. Gracias, como yo me lo merezco, yo hice muy bien. Pero ¿saben cuándo comenzamos de ver? Esto todo va en contra de la psicología moderna, esto va en contra de mucho, del ¿cómo se dice? Ese evangelio de prosperidad, todo esto que estamos diciendo no es bueno al oído de mucha gente, ¿no? Pero es la realidad. Así que piense en esto la próxima vez que usted le dé las gracias a alguien. Usted le dé las gracias a alguien, hágalo de corazón, pensando, sabiendo que Dios es la fuente de cada bendición, aún la más mínima que usted se pueda imaginar, como lo puede ser la sonrisa de una persona hacia usted. Tómelo como un regalo de Dios. Y ¿saben algo también? Hay que darle gracias a Dios por las pruebas. ¿Qué les parece? Cuando no hay una sonrisa, cuando hay un rechazo, cuando hay un problema, cuando la cosa no nos gusta, entienda que es una oportunidad maravillosa que Dios nos da para crecer. Y Él está con nosotros para ayudarnos a crecer. Gracias, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. El agradecido no da gracias cuando todo está bueno. Ese es el problema que tenemos. Que relacionamos la gratitud solamente cuando la cosa está buena. Cuando el asunto es dame lo que yo quiero. El verdadero agradecido a Dios está agradecido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre, hermano, siempre. Pensemos en eso. Pensemos en ese asunto para que realmente agrademos al Señor. Ahora, volviendo ahí a 1 Corintios 1:4, bueno, Pablo específicamente da gracias no por su propia vida en este caso, sino por la de los hermanos los corintios, los que estaban allí en Corinto. Y bueno, él reconoce que es por la gracia de Dios. Que todo, son las dos cosas. Gracias a los hermanos por la gracia de Dios, ¿no? Él reconoce esto. Y entonces, hermanos, hay algo que a mí me impresiona aquí realmente. Y es que a pesar de que esa iglesia de Corintios tenía tantos problemas y tantos defectos, y miren que lo tenían. ¿Alguien ha leído 1 y 2 Corintios? Si no lo ha leído, léalo para que usted vea, porque usted va a comenzar a apreciar estos primeros 4 versículos cuando usted se lea el resto. A veces nos perdemos esas introducciones y nos enfocamos mucho en todas estas otras cosas que son los temas grandes, ¿no? Pero miren, cuando vemos esta gratitud del apóstol Pablo, si usted nunca se ha leído a partir de ahí, usted va a decir, wow, esta fue una iglesia ejemplar. Y esto debe decirle a usted que usted debe estar agradecido de sus hermanos, aunque hayan algunos que sean, ¿qué palabra uso aquí? Aunque sean un poco pesados, aunque no sean muy amables, aunque haya que estarle cayendo atrás, aunque tenga yo que ser el que vaya a saludarlo. Como usted quiera decir, todo lo que usted quiera decir no importa. Porque, hermano, no se comparan las cosas que a veces vemos, no se compara con las cosas que leemos ahí en 1 Corintios. Y Él los ama y Él da gracias a Dios por ello. Y los reconoce como gente enriquecida, cosa que vamos a ver más adelante, y por qué y qué clase de riqueza eran. Pero, hermanos, a veces
tenemos una actitud de que lo merecemos todo. Y cuando esto pasa, ¿saben algo que pasa? No nos sentimos alegres cuando otros prosperan o otro hermano es bendecido. Ahí usted debe darse cuenta que usted no es tan agradecido a Dios. Porque cuando usted es agradecido a Dios, usted se goza con la bendición de otros hermanos. Y no nos damos cuenta y creemos que somos muy agradecidos. No somos tan agradecidos nada. Cuando estamos agradecidos a Dios, le damos gracias a Dios por la bendición de mi hermano, de aquella persona por la que yo estaba orando, y espero que estemos orando. Pero, y si no estaba orando, también le doy gracias a Dios porque ha sido bendecida. Pero sin darnos cuenta, repetimos esa vieja actitud de Caín con Abel. Porque dice la Biblia que hasta decirle fatuo a mi hermano es homicidio. No nos equivoquemos con el Señor. Y esto pasa precisamente, hermanos, porque no estamos identificados bien con Cristo. Es decir, cuando mi identificación con Él es adecuada, las demás cosas caen en su lugar. La semana pasada hablamos de esa posición en Cristo, ¿no? La diferencia entre mi posición en Cristo y el tratar de hacer la posición o igualarla a la práctica. Santificados, ya fuimos santificados. ¿En qué sentido? Y llamados a ser santos en la vida diaria. Esas son cosas que nos identifican con Cristo. ¿Cuántas veces oímos hoy en día testimonio del cambio que Cristo está haciendo en nuestra vida, cambiándome a mí? No es que me dio esta riqueza o a esta otra, y casi todo lo que oímos a veces tiene que ver con sanidad. Y es bueno, como yo les digo, cuando hay sanidad, hermanos, tenemos que dar ese testimonio, pero también acuérdense que si Cristo está obrando en nosotros, tiene que haber testimonio de transformación. Ahora, ¿estás agradecido a Dios por todo esto? ¿Estás agradecido a Dios por los que te ministran o por aquellos a quienes tienes que ministrar? ¿Estás agradecido a Dios porque tienes hermanos alrededor que adoran al Señor contigo y puedes tener comunión con ellos? A veces en la iglesia la gente viene y ni se miran a alguna gente, vienen domingo tras domingo y hay gente que no saludan a nadie o saludan al mismo grupo. ¿No estamos entendiendo que esto es algo grande? Lo estamos viendo chiquitico. Hermano, no vea nada pequeñito el hecho de que somos de Cristo y somos el cuerpo de Cristo y que vamos a estar por toda la eternidad trabajando y adorando al Señor en los cielos. Y el Señor quiere que ya empecemos aquí a servirle. Unos con otros y unos a otros. Bueno, una persona que no agradece por el progreso de otra persona es una persona insegura, una persona egoísta, una persona orgullosa, una persona que quiere atención. La gente quiere atención. Y a veces, estos son pecados que no son nada extraños, todos los conocemos, son comunes entre nosotros, unos más que otros, pero como nos gusta que nos llamen la atención, o sea, que la atención esté hacia nosotros y que nos miren y que nos quieran, ¿no? Pero realmente esto lo que merece es reprensión. Lo que esto merece es corrección. Porque nosotros debemos estar más bien interesados en amar, en servir, no porque lo que me dicen y me hacen, ¿no? Si así fueran, hermanos, Jesucristo no hubiera venido al mundo, créanme. Ahora, muchas cosas podemos decir de la inseguridad, el no saber, no entender quién soy en Cristo, para qué estoy aquí en la iglesia, por qué el Señor me ha puesto en la iglesia local. Todas estas cosas traen cierta inseguridad, aburrimiento, el no ver, no se sienten motivados la gente, traen diferentes tipos de inseguridades y se empeora cuando hay alguien que nos traiciona o alguien que nos hace alguna acción que no nos agrada. Pero no entendemos que tenemos una parte súper importante, llamados desde antes de la fundación del mundo a funcionar en el lugar que Él nos ha puesto. ¿A quién pertenecemos? A Él tenemos que representar donde Él nos haya puesto. Pero cuando tú conoces a Dios, tienes comunión con Él, conoces de ese amor de Dios y sabes que ese amor no te va a abandonar. ¿No es así, hermano? Como dice Romanos 8, que nada nos separará del amor de Cristo, ¿no?
Y cuando tú sabes ese lugar, entonces como dice el apóstol Juan, y quiero que lo vean ahí un momento conmigo en primera de Juan 4, 18, no hay lugar para el temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace el perfecto amor? Mientras más amor, menos temor, echa fuera el temor, ¿no? Cuando tienes inseguridad, es porque tienes miedo. Y el mismo apóstol Juan dice, la segunda parte del versículo dice, porque el temor, y aquí habla de lo que hay con el miedo, eso lo que hay es castigo, que uno a veces se trae a uno mismo condenación. Dice, primera de Juan 4, 18, la segunda parte dice, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? Entonces, si usted tiene temor, ¿qué necesitas? Poner a funcionar el amor. No hacer como la psicología hoy moderna, lo que le dice a la gente, bueno, hay que mirar para atrás a ver qué fue lo que te causó el temor, qué trauma tuviste. Y entonces ya cuando descubre el trauma y cuándo fue, entonces ya puedes librarte. Y el Señor en su palabra lo que dice es, lo que tienes que hacer es amar. Y cuando el amor está allí y abunda y crecemos en el amor, entonces se acabó el temor, lo echamos fuera. Qué diferente esto a lo que dicen la gente por ahí, ¿no? Pero el Señor nos conoce mejor, nuestro Creador, ¿verdad? Claro que este temor no se refiere al temor, hay dos tipos de temor, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Hay uno bueno y uno malo, ¿no? Este no se refiere al temor de herir a quien amamos. El temor de Dios, el temor a Dios. Esto es un temor de no querer ofender a Dios. La gente lo pone, para ponerlo en palabritas bonitas, respeto reverente. Pero yo creo que la mayoría de la gente va a decir, yo respeto a Dios, yo no les falto respeto a Dios. Pero ¿saben? Cuando usted mire en el hebreo o en el griego, la palabra es terror. Terror, miedo. Pero ese miedo que usted tiene de ofender a quien usted ama, es terrible para usted esto. Y el que tiene temor de Dios, por nada de la vida quiere ofenderlo. Por eso es que es bueno el hombre temeroso de Dios. Porque ese le huye a las tentaciones y no peca. Es importante ese temor, eso significa amor. Y ese tipo de temor es bueno, ¿verdad? Ese tipo de temor es necesario. Pero aquí se trata del miedo. O sea, si usted tiene ese temor, bueno, usted no va a hacer cosas locas, ¿verdad? Como yo a veces he visto en la 95 que me han pasado con la motocicleta a 200 millas por hora y esa persona no tiene amor, porque si ama a sus seres queridos y también hay un amor por este cuerpo que Dios nos dio, esa persona no hace eso, le falta amor. Fíjense que el amor juega un papel tremendo, ¿verdad? Entonces aquí se trata de ese miedo que se esconde debajo de una lista de excusas, de pretextos y de sentimientos para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo aquí? Que la gente no hacen esto, no hacen lo otro y esto y lo otro, pero al final lo que significa es que no tienen amor. No tienen amor, hermanos. El amor echa fuera el temor. Usted puede poner a un hijo, una hija, no importa la edad que tenga, ante una fiera, un animal feroz, y suelte la madre allí para que usted vea cómo esa madre se lanza sin temor ante esa fiera por ese hijo y esa hija. ¿Saben por qué? ¿Por qué echó fuera el temor? Porque ama. Porque ama. Entonces, si lo analizamos con profundidad, no amamos tanto a Dios, porque no nos estamos lanzando a servir al Señor, cueste lo que cueste, no nos estamos lanzando a desarrollar nuestros dones, pase lo que pase, hagan las barreras que haya, para servir y hacer por la iglesia de Cristo lo que tengamos que hacer. El amor echa fuera el temor. Entonces, bueno, la finalidad de la muerte propiciatoria de Cristo, entre otras cosas, fue para librarnos a nosotros de la servidumbre del temor, nos enseña la palabra de Dios. Así que es importante el amor. Y Pablo expresa
gratitud reconociendo que Dios es el autor de todo bien, realmente. A pesar de que estaba preocupado, y ustedes lo van a ver más adelante, por los problemas que había en Corinto, o en la iglesia allí en Corinto. O sea, a pesar de eso, él estaba agradecido a Dios porque sabía que allí había obra de Dios. Aunque había problemas, si el enemigo se mete donde quiera, en la familia, en su vida personal, en sus pensamientos, donde sea. Así que la pregunta para nosotros aquí ahora es, ¿podemos hacer nosotros lo mismo que el apóstol Pablo? Tener esa gratitud a Dios por nuestros hermanos y por la iglesia local. Miren, voy nada más que a darle un comienzo, un pie al segundo punto, ¿verdad? No los quiero apretar tan duro hoy. Pero miren, el segundo punto tiene que ver con las gracias por el enriquecimiento. Riquezas. Muy interesante esto. Y vamos a leer. Yo quiero que ustedes lean conmigo del 5 al 7 para que vean la riqueza del cristiano, cuál es y dónde está. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos en el Señor? Bueno, dice que ya hemos sido enriquecidos. ¿Qué les parece? Muchos no saben ni saben disfrutar las riquezas del Señor porque no están entendiendo cuál es su identidad con Cristo y estas cosas como que están ausentes en su vida. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Aquí viene el orden del asunto. Dice, en toda palabra y en todo conocimiento. Uno, ¿verdad? Y así como en el testimonio acerca de Cristo. Dos. Porque dice que ha sido confirmado en vosotros, que hay una iglesia que daba testimonio del Señor. De tal manera, aquí viene la tercera riqueza, que nada os falta en ningún don, aunque había problemas en la forma que estaban usando los dones. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenían la mirada puesta ¿hacia dónde? Hacia la venida del Señor. Y bueno, está en el próximo versículo cuando habla de la comunión, o a continuación de ese versículo. Es decir, en todos fuimos enriquecidos. Esto es riquezas materiales. De ninguna manera, hermano. El Señor puede dar riquezas materiales, pero esto no es riqueza. Y miren, el hombre ama las riquezas materiales. La raíz de todos los males. El amor. Y miren, a veces nos hacemos el que no, pero sí. Vemos el carro, empezamos a codiciarlo. Y vemos esto, y vemos lo otro. Empezamos a codiciar. Eso es amor a la riqueza. Bueno, el asunto es que se trata, hermano, de lo que, fíjate que dice en todo. A veces queremos tomar las cosas literalmente de una manera que no está, lo sacamos de contexto. Porque cuando usted dice, oye, ¿sabe que todo el mundo vino a la fiesta? ¿Verdad? No podemos tomar literal, ¿no? Porque usted no quiere decir que vinieron todos los que están en la prisión del condado de y todos los que están en todos los países, las Naciones Unidas. Usted quiere decir todos aquellos que estaban supuestos a estar. ¿No es así, hermanos? Entonces, cuando dice aquí que hemos sido enriquecidos en todo, en todas las riquezas espirituales para que usted y yo funcionemos como iglesia. A lo mejor alguno dice, yo pensaba que era más. Por eso no tienen riquezas, porque están esperando otra cosa. Y son ricos y saben lo que están haciendo, como aquella mujer que después que se murió la gente descubrieron en el barrio y las autoridades que era extremadamente millonaria y la gente creían y hasta le llevaban comida y cosas porque creían que era tan pobre, aquella casa estaba cayéndose desbaratada, sin mantenimiento, aquella mujer comía los alimentos fríos o crudos para no gastar dinero en calentarlos, y así de viejita y de muchos problemas murió. ¿Saben qué?
que nos podemos reír de esto como una cosa ridícula, pero hay cristianos que están viviendo así en su vida espiritual. No conocen la riqueza que tienen, no la saben disfrutar. Entonces, miren, aquí esto es tan sencillo como esto: crecer en el conocimiento de la palabra, porque eso fue lo primero que dijo, en toda palabra, y en todo conocimiento. ¿Está entendiendo esto que le estoy diciendo? Miren, en aquel tiempo ellos no tenían Biblias como acá nosotros tenemos este libro. Qué bueno que tenemos toda esta. En aquellos tiempos tenían a los que estaban dirigiendo la iglesia y les predicaba a ellos. Y bueno, la iglesia esta de Corinto, ¿qué tenía? Las 2 cartas de Corinto. Más lo que el apóstol Pablo ya había enseñado anteriormente cuando fundó aquella iglesia. Esas eran las enseñanzas y había que predicarlas. Y está diciendo aquí que esta es una riqueza del Señor. Yo no estoy seguro que todos los cristianos están considerando verdaderamente una riqueza grande del Señor el escuchar la predicación y oírla, y oír palabra de Dios. Esto es riqueza, esto es riqueza. Crecer en el conocimiento. ¿Estás creciendo en ese conocimiento? ¿Te has quedado superficialmente? ¿Te conformas con un poquito así por arriba? ¿O estás estudiando, meditando la palabra del Señor? Lo segundo que veo aquí, hermano, es que hay que crecer en qué, en dar testimonio, dice, acerca de Cristo, lo dice aquí. ¿Cómo que dice la palabra? Dice, así como el testimonio acerca de Cristo. ¿Está usted creciendo en eso? Quiere decir que usted se está perfeccionando en eso. ¿O lo ha abandonado? ¿O está indiferente a eso? ¿O puede decir, bueno, yo cuando yo era más joven? Miren, aquí dice la palabra que esto es riqueza. Ahí donde usted se da cuenta que usted no está tan rico, o sea, no está disfrutando la riqueza del Señor. Usted quiere la llenura del Señor, comience a seguir lo que dice la palabra. Enfócase en lo que dice el Señor, ¿no? Hay que dar testimonio acerca de Cristo, de Cristo. Y lo otro que vamos a ver más adelante es el uso de los dones y de los talentos, porque miren que todo el orden es perfecto. La iglesia recibe la palabra, se nutre, está capacitada, está preparada espiritualmente, cognitivamente, sale a predicar el evangelio, comparte de Cristo con todo lo que puede, y el Señor no la abandona, le da los dones que necesite. A veces decimos, ¿qué pasa que no hay dones? Quisiéramos más dones en la iglesia. Miren, empiece por alimentarse de la palabra, empecemos por dar testimonio a todo el mundo para que usted vea cómo el Señor empieza a derramar, porque el Señor le da a la iglesia lo que necesita. Más gente viene, más dones reparte. Es decir, el Señor no la deja huérfana. El Señor le da a la iglesia lo que ella necesita. Así que en el uso de los dones, quizás alguno esté ahora mismo preocupado por eso y diga, ay, pastor, yo no sé qué yo puedo hacer en la iglesia. Siempre hay algo que usted puede hacer. Y no tiene que tener un título dado por un comité ni nada de eso. Señores, alguien una vez vino y me dijo, pastor, dígame cuál es mi don. Pero, ¿cómo es posible? Yo no soy el que los reparto. Cada cual es el que tiene que saber cómo el Señor quiere que uno funcione. Si usted tiene dudas, mire, póngase de rodillas y pídeselo al Señor. Señor, yo quiero servirte. Perdóname por todo el tiempo que he perdido y no he pensado en nada de esto y por esto me aburro y brinco de aquí para allá y estoy como el pueblo de Israel 40 años en el desierto dando vueltas. Dime cuál es el ministerio, la obra, la función que tú quieres que yo lleve a cabo. Miren, yo estoy convencido que si esa oración es sincera, ¿verdad? En Cristo, el Señor le va a responder. Cuando usted le pide a Dios servirle, créanme que el Señor le va a guiar, pero tenemos que desearlo. El Señor sabe que no lo deseas. Y si no lo deseas, Él no va a usar a nadie que no desee servirle. ¿Qué les parece? ¿Lo deseas? ¿Quieres salir de aquí esta mañana deseando de verdad amar al Señor y servirle de todo corazón? ¿Quieres? ¿Quieres venir a Cristo y decirle, Señor, me arrepiento de no haberte amado como debía haberte amado? Señor, reconozco que tú eres digno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú me has dado la vida, tú me has dado, Señor, todo lo que yo necesite. Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará. Señor, yo quiero servirte. Me arrepiento de no hacer lo que
tú me has llamado a hacer. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? El Señor te bendiga.